Aquí está, grabando. Vamos a compartir la pantalla. Ahora sí. Y vamos al texto. Entonces, en el ejercicio, en el último ejercicio que, que la instrucción nos pide es simplemente subrayar este del verbo to be, o el verbo be, que es ser o estar, o si no, is o are, o was o were. Entonces, vamos a ver en este contexto. Programming is, aquí ya tenemos un trabajo así sencillo, ¿no? Vamos a encontrar todos los is y resaltamos, ¿no? En los lugares que vemos en el texto, ¿no? Hasta donde nos indica en la instrucción, ¿no? Is, y aquí está otro is, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos después? Tenemos después el are, aquí tenemos are, y más arriba, are, ¿no? Y bueno, siempre también, claro, deduciendo, digamos, una vez sabiendo, esto significa es o está. Entonces, ¿qué diría? The program is translated. El programa es, bueno, si esto no conocemos, más adelante les explico que es un verbo regular y que está terminado en ed, entonces significa traducido, ¿no? Traducido al código de la máquina. Entonces, mira, o sea, podemos ir, si conocemos los verbos, entonces podemos ir deduciendo algunas partes con la ayuda del diccionario, ¿no? Entonces, por ahora, aquí está el are, ¿no? Aquí está el is. Por ahí. Debe haber otro are, ¿no? Web documents are, ¿no? Ahí está, ¿no? Los documentos web son o están. Tendría que ser uno de esos dos significados, ¿no? ¿Dónde más tenemos? Aquí está el is, ¿no? Entonces, en el ejercicio que les he pedido, en el libro van subrayando, resaltando, con el color que prefieran ustedes, todas esas palabritas simplemente, ¿no? Y vamos reconociendo, ¿no? Vamos a ver más después en diferentes lugares, en diferentes páginas, de la misma manera, el is y el are. Entonces, lo único que tienen que hacer es subrayar, pero absolutamente todo el texto, ¿no? Todo el texto hacemos, ¿no? Es hasta el final todavía, ¿no? Porque es algo que, digamos, para ejercitarnos. Ahora, estaba aquí, si tienen sus textos abiertos, vamos a ir a esa página del 39, ¿no? Donde dice Java, ¿no? Ahí les he marcado en el texto, aunque, bueno, se ve en la impresión claramente que está en negrilla, ¿no? Los verbos que aparecen en contexto, ¿no? Aquí está el was que estamos haciendo en el ejercicio. Entonces, ustedes en el ejercicio también subrayan este was, ¿no? Que va a significar Java languages o Java programming language was originally developed, ¿no? Fue originalmente desarrollado, ¿no? Fue iniciado en este caso, ¿no? Fue iniciado. Entonces, a lo que estaba viendo para ir al punto, para reconocer estos verbos en contexto y en el texto que estamos usando, muchos verbos terminan en ed. ¿Qué significa esto? Son verbos regulares, ¿no? Que es del tercer casillero de la lista de verbos que tenemos. Más adelante vamos a ver, ¿no? Fue iniciado, ¿no? Aquí, release, lanzado, ¿no? Lanzado en 1995, no lanzado de lanzar un objeto, sino lanzado de que una cosa ha sido producido y presentado, ¿no? Aquí tienen nuevamente is, ¿no? Aquí tienen el were, ¿no? Pero aquí ya está, digamos, no solamente suelto el were, sino hay otra palabra más que le sigue, ¿no? Ese es otro verbo que se llama pasado participio, ¿no? Y este es un pasado participio del verbo
regular, como les decía, porque termina en ed, ¿no? Las versiones tantos fueron renombrados, ¿no? Java es garantizado, ¿no? Literalmente estamos traduciendo, ¿no? Es compilado, ¿no? Está basado o está basada, depende del contexto, ¿no? Está diseñado, ¿no? Otras veces va a aparecer el verbo to be, como en este caso, it would be, simplemente, enterito, ¿no? O sea, sin is o sin are, simplemente como ser, ¿no? Entonces aquí esto sería fácil masterizar, ¿no? It would be easy to master, ¿no? Vamos a ir viendo más verbos. Por ejemplo, aquí las técnicas son basadas, ¿no? O otras veces, estos verbos aparecen simplemente sin el is, sin el are, sin el were o sin el was, ¿no? Como en este caso, generates, ¿no? Los verbos, o makes. Pero es bien sencillo en inglés este uso de verbos. Ahora les voy a compartir, vamos a ir un poco viendo estos ejemplos. A la lista de verbos, perdón, aunque estaba en el mismo texto. A ver, vamos a... A alguien le estamos escuchando. Ahí está. Si bajan más abajo y se ubican a la página 84 del texto que tenemos. A ver, está más abajo. Aquí igual tienen que encontrar todos los del verbo to be por mientras. Aquí está. Esta es la lista de verbos que tienen en el texto, ¿no? O en el PDF. No, regular verbs and irregular verbs. No, aquí tenemos, mira, fíjense, una columna que dice la forma base, otra columna de pasado simple y otra columna de pasado participio, ¿no? Y para referencia tenemos una traducción al español, que muchas veces la traducción siempre depende del contexto, ¿no? Y este es el verbo que estamos viendo. Es un verbo irregular, el verbo to be. Por eso se escribe en forma presente con am, are, is, y su pasado es was y were. Y si fuera su pasado participio, sería been. ¿No? Bueno, ya me está pidiendo el Zoom que pueda tener. Si se apaga, voy a reprogramar ¿cómo se dice? Voy a reenviarles el link para que un poquito más completemos. Si es que se apaga, ¿no? Si no, entonces continuamos nomás. Bueno, aquí tenemos la lista de verbos. De la misma manera, todos los verbos, ¿no? Edificar, por ejemplo, ¿no? El verbo edificar, ahí está como build en forma base, y en pasado hay built, y pasado participio es lo mismo en la escritura del pasado simple y del pasado participio, ¿no? Por eso es que tienen
el otro ejercicio es completar estos verbos, más o menos para tener idea de qué palabras son verbos, ¿no? En inglés les decía que es un poco más fácil que el español, porque cuando digo I build, ¿no? Estoy diciendo yo construyo. Pero si digo I build, con este de la segunda columna, estoy diciendo yo construí, ¿no? Y de la misma manera, si digo, digamos, nosotros construimos, we build, nosotros construimos. Solamente aquí necesita el pronombre. Para su pasado, we build. No, nosotros construimos, ¿no? Pero ya en pasado, ¿no? Para decir este edificio, ¿no? Pero esto se utiliza con el verbo to be para decir construido, ¿no? Esa terminación ado, edo en español es la tercera columna. Por ejemplo, con un ejemplo va a haber, this building, este edificio, was built, ¿no? Este edificio fue construido, fue construido. Esa terminación, ado, edo, es para esta tercera columna. A ver, vamos a ver algún ejemplo de las películas cuando nos dicen, o si no, otro ejemplo, presente de es made, hecho en China, Brasil, o hecho en Bolivia, pero ¿no? Si digo I make, yo hago, ¿no? I made, yo hice, ¿no? It was made, este fue hecho. Entonces, en ese contexto está apareciendo en el texto que estamos revisando nosotros, ¿no? O en el mismo caso, vamos a ver este otro ejemplo de, por ejemplo, esto de escribir en las películas. Written by, ¿no? Esta canción fue escrito, fue escrito. Pero si digo en presente, I write, yo escribo. Si digo para pasado simple, I wrote, yo escribí, ¿no? Eso es la lista de los verbos irregulares. Ahora, ¿qué pasa con los verbos regulares? Tenemos aquí también la lista de verbos regulares, ¿no? Aquí, para los verbos regulares, si se fijan, todas las de la segunda columna y de la tercera columna están añadidos ed o de simplemente, ¿no? Add, added, added. Agree, agreed, agreed. Allow, allowed, allowed. ¿No? Entonces, de la misma manera, se utiliza, si digo, yo estoy de acuerdo, I agree, yo estoy de acuerdo. I agreed, yo estaba de acuerdo, ¿no? A ver, vamos a ver otro, o si no, answer, no, I answered, yo respondo, I answered, yo respondí, las preguntas, por ejemplo, the questions, aquí, por ejemplo, si va el where o was, las preguntas, por ejemplo, the questions were answered. Las preguntas fueron respondidas, ¿no? O respondidos, ¿no? Esa terminación ado, edo, nuevamente se mantiene para los verbos regulares, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí, por ejemplo, lo que más conocen desde el colegio es la palabra love, por ejemplo, ¿no? Love. Este love, si digo I love, yo amo, y si digo I loved, yo amé, ¿no? No sé cocinar, dice María, ¿no? No, yo amé a María. Aquí, María was loved. María fue amado. Entonces, bueno, eso principalmente les quise explicar en cuanto a esto, pero hay otro, ¿cómo se dice? Materialcito más respecto a esto. En el mismo libro tenemos en la página 81, para un poco comprender el uso de los verbos en contexto. A ver, vamos a ir a la página 81, si
tienen ahí en sus textos a la mano, o si no, el PDF en su, ¿cómo se dice? Acá. Aquí tenemos, ¿dónde está mi puntero? Acá. Aquí tenemos grammatical terms, ¿no? Grammatical terms, el uso de los tiempos y más otras cositas están, ¿no? O sea, como adjetivos, infinitivos y forma base, todo eso. Pero cuando veamos este tipo de estructuras, ¿no? O sea, se dicen estructuras gramaticalmente, pueden ver este tipo de estructuras que están en negrillas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En Google ustedes podrían preguntar, ¿qué es un presente continuo? ¿No? Entonces les va a salir cualquier cantidad de material, ¿no? Entonces, además en español, eso nos puede ubicar a deducir. ¿Qué es lo que le estaba explicando hace rato? ¿No? Aquí está el was, pero este es en simple, y en los verbos lo que les expliqué, terminación ed, el play, ¿no? O el presente, como like, likes. ¿No? Esto likes corresponde al uso de la tercera persona, ¿no? A ver, voy a explicarles estos primeros ejemplos, ¿no? Para ver en la próxima clase algunas de estas estructuras que aparece con frecuencia. Ahí abajo, más abajo hay también otra cuestioncita de que estamos viendo con frecuencia en el texto. Por ejemplo, esto, en la primera parte, igual se usa el verbo to be, ¿no? Más el verbo terminado en ing. Esta ing significa en español, o es la terminación ando, endo, ¿no? Cortando, jugando, hablando, mirando, cocinando. En este caso, I'm making dinner right now. Estoy haciendo o preparando la cena en este momento, ¿no? Entonces, cuando vean ustedes el verbo terminado en ing y que va por delante el verbo to be, puede ser am, is, are, o en pasado el was o were, entonces sospechen que está hablando o que se está haciendo algo, ¿no? Eso en la primera fila. En este segundo ejemplo, Eric likes hamburgers. A Eric le gustan o le gustan las hamburguesas, ¿no? Entonces, en inglés, tomamos la lista de la primera columna de los verbos que hemos visto hace rato y para tercera persona simplemente añadimos una S en su mayoría. Y en algunos casos tiene una pequeña regla que se puede añadir ES o otras veces la Y se convierte en I latina y se añade ES, pero sigue la misma fórmula, simplemente pasa en las terceras personas eso. Pero si es la primera persona, o sea, si es I, no cambia, no se añade una S. O si es we, tampoco, ¿no? Entonces, a eso corresponde del simple present